Buenos días a todos, buenos días a todas. Vamos con este nuevo vídeo que sería la continuación del vídeo anterior. En el vídeo anterior os hablaba de las acciones y solo puse las acciones que yo tenía en el panel Tony Kuiper, ya que si no se me hacía el vídeo bastante largo. En este segundo vídeo lo que voy a hacer va a ser hablaros de las acciones de Dodge and Burn, ¿vale? Antes de nada también me gustaría aclarar que he cambiado el programa de grabación de pantalla, ya que desde que modifiqué el ordenador el sonido no me gustaba cómo quedaba. Salía un pitido que era un poco molesto y voy a probar con este nuevo programa de grabación de pantalla a ver si mejoramos un poco el sonido. Bien, dicho esto, vamos a las acciones y la primera que tengo es el Dodge de las altas luces. Si yo la selecciono y le doy play, ¿vale? Automáticamente me ha creado una máscara, como podéis ver, y me sale el ajuste de niveles. Desde aquí lo que puedo hacer es ajustar esa máscara para elegir las zonas de altas luces. En principio me ha hecho esta selección. Si yo quisiera aclarar un poco las zonas, pues llevaría el deslizador del medio hacia la izquierda, y si las quisiera que me cogiera zonas un poco más, las que sean más claras del todo, pues como podéis ver, llevaría el deslizador central hacia la derecha. También, si no quisiera que eligiera las altas luces que tengo aquí en el 255, pues la llevaría estas hacia la izquierda, y con los negros pues haría lo contrario, ¿vale? Llevándola hacia la derecha. Pero bueno, voy a dejar esto como estaba, ¿vale? Porque me gusta cómo queda el ajuste. Esto era 1. A ver, vamos a dejar esto como estaba. Ahí está, vale, y le daríamos a OK. Ahora estaríamos en la parte de la máscara. Para poder trabajar en la fotografía elegiríamos la capa. Aquí lo tenemos, vale. Y otra cosa que os quiero comentar es el tema de si utilizar la opacidad o el flujo, ¿vale? Si yo esto lo dejo al 100%, tanto opacidad como flujo, ¿vale? Y elijo un pincel en blanco, ¿vale? Selecciono el pincel, elijo blanco y empiezo a pintar esas altas luces, ¿vale? Me va aclarando de golpe, como podéis ver, las zonas de altas luces, ¿vale? Si vemos el antes y después, antes y después, al trabajar con una máscara, pues está trabajando las zonas, como digo, de altas luces. Pero ¿qué pasa si quiero ser más preciso? En este caso la fotografía pues me da igual, porque no tenemos mucho contraste entre altas luces y sombras, y pues me da igual pasarme un poquito si pinto zonas de sombras. Pero si quisiéramos ser más preciso, lo que tendríamos que hacer es o bajarle la opacidad o bajarle el flujo. Yo lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a archivo nuevo, damos OK y tenemos esta hoja en blanco. Si yo, por ejemplo, elijo una opacidad y la pongo al 10, ¿vale?
y empiezo a pintar. Vamos a hacer el pincel un poco más pequeño, ¿vale? Yo para pintar bajando la opacidad lo que tengo que hacer es apretar el botón izquierdo, arrastrar, pintando en con un pincel negro, si no, no vamos a ver nada, ¿vale? Como digo, dejo pulsado, arrastro y ya he pintado un 10%. Para volver a pintar encima tengo que soltar el botón y volver a pintar, ¿vale? Porque si voy pintando, ¿veis? Por mucho que yo vaya pintando, la zona no se oscurece si yo mantengo el botón apretado, ¿vale? Tengo que soltar y volver a pintar, soltar y volver a pintar, soltar y volver a pintar. Entonces cada vez que hago una pasada de estas le voy añadiendo un 10% de pintura, ¿vale? Esto en el caso de la opacidad. Como digo, para poder pintar dejo pulsado botón izquierdo, arrastro, suelto, pulso, arrastro, suelto, pulso, arrastro, suelto. John Hernández, que es un fotógrafo profesional de moda, tiene la costumbre de trabajar con un flujo del 1%. Y lo hace porque al trabajar con retratos así puede ser más preciso a la hora de pintar o de modificar o procesar la imagen, llamarlo como queráis. Y si se pasa un 1% de una línea de contraste, pues no pasa nada, porque apenas se nota en la fotografía. En cambio, si tiene una opacidad o un flujo del 10 o el 15%, pues se nota más. ¿Por qué os digo eso? Porque es mejor trabajar con flujos bajos y hacer más pasadas que no trabajar con flujos altos y hacer menos pasadas, ¿vale? Si yo por ejemplo esto lo pongo con un flujo del 50%, vamos a poner, ¿vale? Y yo pinto, ¿veis? De seguida se está oscureciendo la imagen, ¿vale? Si yo este flujo lo pongo al 1%, ¿veis? La primera pasada no ha hecho nada, la segunda, ¿vale? Poco a poco va oscureciendo y cada vez que voy pasando por encima le estoy agregando un 1% de pintura a la imagen. De esta manera, aunque yo me pase por uno de los bordes, no pasa nada porque estoy con un flujo muy bajo. No sé si se me ha entendido, ¿vale? Pero por eso siempre es conveniente trabajar con flujos bajos, y en este caso, como dice John Hernández, que ya os hablaré de él en un próximo vídeo, pues es muy bueno trabajar con un flujo del 1%. Bien, dicho esto, ¿qué diferencia hay entre el flujo y la opacidad? Bien, pues que en el flujo, si yo dejo el botón de izquierdo del ratón apretado y voy pasando por encima, ¿veis? Cada vez se va aplicando ese 1% y no tengo que estar soltando el botón, volviendo a apretar, soltando el botón, volviendo a apretar, sino que simplemente con el botón apretado yo poco a poco le voy añadiendo pintura. Y para hacer los degradados, este sistema es bastante bueno, ya que me permite pues ir haciendo un degradado muy suave conforme voy modificando la imagen. Bien, dicho esto, vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Voy a dejar aquí el flujo. Hemos trabajado ya las altas luces, que se me va la cabeza, me pongo a hablar de una cosa y paso a otra. Vamos a la siguiente acción,
que es la de efecto, la de bar en sombras. Vamos a play y aquí igual, aquí nos sale los niveles y en este caso veo las sombras muy iluminadas. ¿Qué tendría que hacer? Pues desplazar el cursor hacia la derecha para ser más restrictivo. Incluso este de aquí también lo podría desplazar un poco, ¿vale? Y el de los blancos, no, el de los blancos lo voy a dejar y voy a desplazar, ¿veis? Para que me elija las zonas de sombras. Incluso ahí podría estar bien. Le voy a dejar esta máscara, ¿vale? Doy a OK. Y ahora, como digo, si yo dejase la opacidad y el flujo al 100% y pintase zonas de sombras, ¿veis? Me oscurece demasiado de golpe. ¿Qué hago? Pues vamos a hacer un paso atrás. Como digo, bajo el flujo al 1% y ya voy dándole pasadas para crearle un efecto más suavizado y degradado por zonas, ¿vale? Aunque haga más pasadas, pero el cambio es mucho más sutil. Trabajamos todas las zonas de sombra, pasamos las veces que haga falta, vale, por aquí abajo, incluso aquí las flores, esta zona de aquí. Esto, como digo siempre, mientras más tiempo le dediquemos, mejor nos quedará la imagen. Vale, aquí vamos a pasarle un poco aquí. Vale, a esta zona de aquí, incluso aquí y al tronco del árbol. Vale, y aunque parezca que no hemos hecho nada, si vemos el antes y después, ¿veis? Lo hemos hecho de una manera muy sutil. ¿Vale? Podríamos crear aquí un grupo y llamarle Dodge and Bar. Y si vemos el antes y después, antes y después, trabajando de esta manera, no somos tan destructivos y podemos ser más precisos. ¿Vale? Estos serían las dos primeras acciones de Bar y Dodge. Vamos a crear ahora más contrastes en las altas luces y contrastes en las sombras con las siguientes acciones. Elijo contrastes en altas luces, doy a play, vale, aquí me dice el radio de paso alto, vale, los píxeles. Sabéis que el paso alto, para que no cree ruido ni mala vista, como máximo habría que ponerle 5 píxeles. Aquí le han puesto 118. Yo esto lo veo una exageración. Veis todo el contraste que tiene la imagen en las altas luces. Vamos a minimizar esto, vale, y como digo, lo veo demasiado exagerado y habría que bajarle la opacidad. Entonces yo lo que hago es bajarle, por ejemplo, ahí está, a 4. Veis cómo ha cambiado, ya no es tan exagerado,
si quitamos el previsualizar, ¿vale? Lo dejaría en 4. Le doy a OK. ¿Vale? Y ahora desde aquí puedo elegir la máscara a la que se lo quiero aplicar. En este caso es una máscara de altas luces que a mí me parece bien, así que le doy a OK. Y ahí me ha aplicado ese contraste, ¿veis? A las altas luces, que es un contraste que no es muy exagerado. Le da ese punto de detalle en las altas luces. Si vamos con la siguiente acción, contraste local de sombras, doy a play, esperamos que cargue y ahí lo tendríamos. En este caso directamente ya me crea la máscara y ya no hace un paso alto, ¿vale? Y si vemos el antes y después, este está un poco mejor, pero yo lo sigo viendo exagerado. Entonces en este caso lo que haría sería venirme a opacidad y bajarle, por ejemplo, vamos a ver cómo se comporta con 29, 30%. Vale, vemos el antes y después quizás subirlo un poco más a 50. Esto es cuestión de que probéis dependiendo de la fotografía que tengáis, ¿eh? Yo estoy haciéndolo con esta fotografía que tiene bastantes sombras y vemos ahora el antes y después, antes y después. Le da ese punto de contraste en las sombras que me gusta como queda con el 50% de opacidad. Seleccionamos las dos capas y las metemos también en un grupo al que llamaremos, vamos a darle doble clic, contraste, ¿vale? Y ahora si quitamos el contraste conjunto, este sería el antes y después, antes y después, y el do chambar antes y después. Bien, pues estas son las 4 acciones de do chambar. Dejaré el archivo en la descripción del vídeo para que podáis descargar estas acciones y os podáis poner a practicar, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre lo que he explicado de la opacidad y del flujo, me lo dejáis en un comentario y haremos un vídeo un poco más tranquilo explicando paso a paso lo que quiero decir con opacidad y flujo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, un saludo a todas.